Vamos a conversar con el doctor Martín Salas, fiscal supremo adjunto anticorrupción en su momento. Doctor Salas, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Rodolfo. Gracias por la invitación. Bueno, ya todos hemos conocido la semana pasada la decisión por unanimidad de la Junta Nacional de Justicia de destituir a la fiscal suprema Patricia Benavides. Y ahora toca preguntar, oye, bueno, ya pasó el capítulo de Patricia Benavides, ¿cómo queda la Fiscalía de la Nación? Porque entiendo que quien lo ejerce, que es el doctor Juan Carlos Villena, está como en ejercicio interino. Es correcto. Entiendo que ante esta decisión de la Junta Nacional de Justicia ya se debe haber notificado al Ministerio Público. Entonces el presidente de la Junta de Fiscales Supremos, que se personifica en el fiscal de la Nación, tiene que convocar a una sesión de Junta de Fiscales Supremos para poder elegir al nuevo fiscal de la Nación, ¿no? ¿De cuántos fiscales supremos hay en este momento? En este momento ya tenemos 4 fiscales supremos, ¿no? Está quien ejerce de manera interina la Fiscalía de la Nación, doctor Juan Carlos Villena, sí. Campana, el doctor Pablo Sánchez Velarde, que es el segundo en antigüedad, la doctora Zoraida Ábalos, que acaba recientemente de reintegrarse a la Junta de Fiscales Supremos, te estoy dando el orden de antigüedad de cada uno, y finalmente la doctora Delia Espinosa, ¿no? Los 4 votan para elegir a uno de ellos, algo así. A uno de ellos, sí. El fiscal de la Nación se elige entre los fiscales supremos que integran la Junta de Fiscales Supremos, ¿no? ¿Qué piensa usted? ¿Qué puede pasar en esa decisión que tomen? Especulando, lógicamente. En realidad, cualquiera de los fiscales supremos podría ser elegido como fiscal de la Nación, ¿no? Ahora, conociendo un poco, al menos hasta el día en que yo renuncio, que fue en agosto del 2022, las intenciones de ser fiscal de la Nación por parte del doctor Pablo Sánchez Velarde y de la doctora Zoraida Ábalos, ellos han sido fiscales de la Nación y creo que por el momento ellos no quisieran optar por ese cargo. Entonces los veo más como partícipes en la elección que como candidatos. En todo caso, quedaría Juan Carlos Villena Campana, y la doctora Espinosa como presunto candidato, y la doctora Delia Espinosa también como candidata a fiscal de la Nación, ¿no? Me parece que podría darse la elección entre ellos, ¿no? Claro. Ahora, digo yo, como ya está desarrollando su trabajo y no lo está haciendo mal, ¿no sería conveniente ratificarlo al doctor Villena? Depende mucho de la posición de la Junta de Fiscales Supremos, ¿no? Porque si vamos a ver que el fiscal de la Nación ya se alineó, ¿no?, con los intereses de la justicia y el Ministerio Público, recordando siempre que cuando él integró la Junta de Fiscales Supremos que presidía Patricia Benavides, simplemente mantenía un silencio absoluto, aceptando todas aquellas disposiciones que atentaban contra el Ministerio Público y contra la Administración de Justicia, ¿no? Entonces, si en este momento está trabajando, antes no lo hizo. Entonces hay que ver ahí qué sería lo mejor para la institución y el Ministerio Público en realidad, ¿no? Y eso tienen que decirlo los mismos fiscales supremos, ¿no? Muy bien, hay algunos que piensan que en las actuales circunstancias el Ministerio Público es como una pequeñita reserva moral que todavía tiene el país, pero también hay otros que señalan todo lo contrario, o sea, están al otro lado. Anoche lo escuchaba al doctor Natalian Primo, que es constitucionalista, ha sido parlamentario también. Lógicamente, ya ya mayor, en el Congreso estaba muy joven, es una palabra autorizada, aun cuando tiene, lógicamente, su ideología de derecha radical, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, él es de los que piensa que la situación del Ministerio Público no da más, que algo tiene que hacerse. Claro, no lo escuchaba así cuando Patricia Benavides era la fiscal de la Nación, pero quería su opinión. Primero, tomando la posición de Natalian Primo, recordemos que Natalian Primo es político, él viene del PPC, sí, ¿no? Entonces su opinión es muy política y ahorita la derecha está totalmente confabulada en todos los actos que materializa el Congreso. A ellos no les conviene este Ministerio Público. Prácticamente el Congreso de la República, con todos estos actos que vienen siendo investigados dentro de una presunta organización criminal, recordemos que hay más de 80 congresistas investigados en el Ministerio Público. 42 por lavado de activos y por presunta corrupción, y 14 inmersos en la investigación de Patricia Benavides. Mira la cantidad de congresistas, estamos hablando de mucho más del 50% que están en manos del Ministerio Público. Por ahí nomás vas a ver el interés de todos aquellos que tienen vínculos políticos de tratar de defenestrar o desacreditar al Ministerio Público. Ellos han desencadenado, con estos actos de presunta criminalidad organizada, han desencadenado una guerra jurídica utilizando algunos medios, ¿no?, que se prestan para esta situación,
para poder desacreditar al Ministerio Público, y en esta guerra jurídica sacan un discurso, ¿no? Que es, son caviares, manda Gorriti, cuando Gorriti cuando yo trabajé en el Ministerio Público nunca lo he visto a Gorriti en la Fiscalía Suprema, ¿no? Pero bueno. ¿No tenía una oficina por ahí? No, nunca lo he visto, yo ni lo conozco personalmente, yo he trabajado buen tiempo en la Fiscalía Supremas. Pero son discursos que la corrupción trae en esta guerra jurídica para desacreditar, como tú dices, a la única reserva moral que queda en el Ministerio Público. Pero aclarando que la corrupción no es sinónimo de derecha. Porque no es sinónimo de derecha. Tendría que serlo también de la izquierda. Por eso es que yo me refiero al Parlamento. Yo no hablo ni de derecha ni izquierda. Recordemos que hay un pacto entre la izquierda corrupta y la derecha corrupta que están en el Parlamento. Y justamente las fuerzas políticas más grandes, de izquierda y derecha, son las que se han unido para poder materializar estos actos que ahora vienen siendo investigados como presunta organización criminal, ¿no? Bueno, en ese contexto, digamos, ¿sí usted asume que es una pequeña reserva moral? Yo sí creo que es una reserva moral. Es una pequeña reserva moral porque lamentablemente las instituciones del Estado, en su gran mayoría, no todas, han sido tomadas por el Parlamento. El Parlamento tiene su tribunal constitucional, es su tribunal constitucional donde lo ganan todos, tienen su Defensoría del Pueblo, pretenden tomar el Jurado Nacional de Elecciones, quisieron hacer lo suyo con la Junta Nacional de Justicia, pero les salió el tiro por la culata. Nunca se ha visto que nombren un accesitario de un accesitario, etcétera, etcétera. Le salió el tiro por la culata. Forzaron el tema, ¿no? Entonces, yo creo que el Ministerio Público lo tuvieron en la época de Patricia Benavides, lo perdieron, ha sido recuperado por el Estado Social. ¿Ha sido una derrota de la derecha la destitución de Patricia Benavides? De la corrupción del Parlamento, no de la derecha, de la corrupción del Parlamento. Acuérdate que a la izquierda y a la derecha no le conviene que la Fiscalía sea esa reserva moral. Muy bien. ¿Podríamos hablar de la demanda competencial que el gobierno va a presentar ante el Tribunal Constitucional? Por supuesto. ¿Qué asume usted que pueda ocurrir con aquello? Primero, procesalmente, esto va a ingresar ¿a dónde? Al Tribunal Constitucional. ¿A quién responde el Tribunal Constitucional? Y eso es evidente, no es un invento de Martín Salas, responde al Congreso. ¿Quién está actuando en coalición con el Ejecutivo? Está actuando el Congreso de la República. Ambos se necesitan. Entonces, si sale Dina, tienen que convocar elecciones y se van los parlamentarios. Sí. No les conviene salir porque ellos están siendo investigados en Fiscalía de Nación, van a perder esa fuerza política. ¿Qué quiere decirnos? Ya, eso es procesalmente, ¿eh? O sea, quieren dirigirlo como para ganarlo. No prospera. ¿Sabes por qué no prospera? Porque el artículo 117 de la Constitución dice que el presidente de la República solamente puede ser acusado por traición a la patria, por impedir las elecciones generales, regionales, locales, y se me escapa un punto por ahí, bueno, no recuerdo ahorita. Son 3 puntos que te franquea la Constitución en el artículo 117, ¿ya? Pero cuando habla de acusado, no se refiere, en primer término, a una acusación penal, se refiere a una acusación constitucional. Usted está interpretando ahí. Por supuesto, y por esta interpretación que yo hago totalmente distinta a la de Zoraida Ábalos, ¿no? Es distinta a la de Zoraida Ábalos. Si fuese en su momento fiscal, seguro van a pedir mi cabeza también para destituirme o para inhabilitarme, ¿no? ¿Por qué? Porque el presidente de la República no puede ser acusado constitucionalmente, es una regla constitucional, no tiene nada que ver con la acusación penal. Sin embargo, te explico por qué tampoco puede ser acusado penalmente. Se inicia la investigación contra el presidente de la República en ejercicio. Yo ya investigué a un presidente de la República en alguna oportunidad. Yo lo investigué a Pedro Pablo Kuczynski cuando estaba sentado en Palacio Presidencial. Por eso es falso lo que decía Patricia Benavides, que la primera vez que se investiga a un presidente por Pedro Castillo, no, yo ya lo había investigado a Pedro Pablo Kuczynski cuando estaba en el ejercicio del cargo. Se inicia la investigación contra el presidente de la República, termina la primera etapa de diligencias preliminares y para poder pasar a la siguiente etapa, para que el Ministerio Público pueda formalizar investigación preparatoria, tiene que remitir los actuados, la investigación al Congreso de la República, a través del tema del antejuicio. Un ratito, un detalle. Cuarto Poder hace una lista, pero no aparece Kuczynski. Ya, Kuczynski está investigado por Odebrecht. Es el caso donde Kuczynski recibe la prisión. No, ya no era presidente. No, era presidente. Era presidente. Era presidente. Y se le inició una investigación preliminar. Claro, y te explico por qué. A él se le inicia... ¿Quién era el fiscal de la Nación? En ese entonces, me parece que era Pablo Sánchez, creo. Pablo Sánchez, ¿ya? Te explico qué ocurrió. ¿Quieres que me remita ese caso? 2000, ¿qué año era?
2016 más o menos. 2016. 2015. Porque aquí lo tenía a Toledo, García, Ollanta Ya. Humala, que no se abre investigación, y recién empieza a abrirse investigación preliminar en mayo del 2022 con Pedro Castillo. Ujú, ya. No aparece. Te explico el tema de PPK. El tema de PPK fue conocido, ¿por qué? Porque PPK renuncia, por la presión política de Fuerza Popular, Sí, en el Congreso, claro, renuncia a la presidencia y termina con una prisión preventiva que luego se convierte en un arresto domiciliario. Y Toledo inmediatamente huye. Es la misma investigación de Toledo. ¿Toledo? Claro. Es la Sí, misma investigación de Toledo. Cuando yo abro investigación a PPK, él era presidente de la República sentado en Palacio de Gobierno, y era el tema de que el Congreso de la República había dado una ley para permitir a Odebrecht contratar con el Estado cuando había una prohibición legal expresa de que las empresas que tengan cualquier situación judicial con el Estado no podían contratar, y esta ley lo habilitaba. Ya, ese caso yo se lo quito al fiscal Andrés Montoya, que fue quien lo archivó en primera instancia, y se lo remito le quito la competencia y se lo remito a Hamilton Castro. Y es ahí donde Toledo huye y PPK termina renunciando y después preso. Ese es el caso. Está bien, interesante. Bueno, te decía lo de la acusación. Sí, brevemente. Brevemente. Se remite al Congreso de la República a través de una denuncia constitucional, el Congreso de la República hace un antejuicio y al final el Congreso de la República emite una acusación constitucional. Allá no puede, pues, porque no es traición a la patria, ¿te das cuenta? Se bloqueó la investigación. Vale decir, la Fiscalía sí puede investigar a la Presidencia de la República, por eso esta demanda competencial no tiene razón de ser. Era lo mismo que decía Adrián Sen en una entrevista que le hace una red social cuando Pedro Castillo era el presidente, pero su versión ha cambiado ahora, que la presidenta es Dina Boluarte y que él es el premier. No, la Fiscalía sí puede investigarlo. Puede investigar a un presidente de la República. Lo que no puede es acusarlo constitucionalmente el Congreso, y la acusación penal depende del antejuicio, pero la Constitución pone ese candado donde dice que solamente por traición a la patria, por impedir las elecciones, y etcétera, ¿no? Muy bien. Doctor Salas, ha sido muy amable. Muchas gracias por su presencia. Vamos a la pausa, regresamos con Francisco Díez Canseco.